Feliz sábado a todos. La lección de esta semana es pues muy interesante, la verdad. Repasa los matices de lo que representa que nosotros llamemos Padre, a Dios Padre, ¿no? Porque además nos recuerda la lección cómo Dios se regocija de que le llamemos Padre, que Él se alegra, se emociona porque nosotros le llamemos Padre. En la lección del sábado vamos a leer el versículo para memorizar que nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hoy vamos a hablar bastante de la palabra conocer, conocimiento. Vamos a ver una serie de diapositivas más adelante en la lección que creo que no nos van a dejar indiferentes y que debemos de reflexionar sobre ello. El concepto de padre. Es que el hecho solo de nombrar la palabra ya lo primero que nos recuerda que es nuestro Padre, ¿no? Nos habla la lección también de nuestro Padre terrenal, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Esa imagen de ese ejemplo, de esa protección, de ese sustento, que es en condiciones normalmente el padre de familia es el que normalmente tiene que aportar, ¿no? Elena White nos recuerda cómo el padre de familia tiene que ser o es considerado como la representación de Jesús, de la figura de Jesús en la familia. Por lo tanto, los que somos padres tenemos que recordar esa responsabilidad y que somos un espejo para toda nuestra familia. En la lección del sábado nos recuerda que el padre le da el nombre a la familia. Eso es interesante, es muy importante, porque ¿cuántas veces en la palabra de Dios hemos visto como los nombres que tenían los profetas o los reyes han sido mensajes proféticos, que hemos ido analizando en las diferentes lecciones de Puertas Dimensionales o del Tercer Elías, cómo eran profecías los nombres de los que ellos disfrutaban, ¿no? Y eso hace pensar seriamente, ¿no?, en nuestros propios nombres, o por qué nos llamamos así, por qué aquellos se llamaron de otra manera. Y bueno, recordemos también, como vimos en Puertas Dimensionales, los judíos llamaban a Dios Padre Hashem. Hashem era el nombre. Vimos como Jim Staley en aquel vídeo nos mostraba cómo aquellos dos nombres, Hashem y Yeshua, se unían por la letra Shin, aquella letra en forma de W, y era el centro de la cruz. Fue muy, muy emocionante ver aquello, muy interesante. O sea que Él, con su nombre, es el padre de la gran familia humana. Somos hijos de Dios y con su nombre nos cubre. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad solo por existir. Estamos representando a nuestro Padre en la tierra también. Porque al morir Jesucristo nos hace hijos también, hijos de Dios, y nos hace hermanos de Él. Quería comentar que el privilegio que Dios nos da de que, siendo como somos, pecadores caídos, ¿no?, que Él permita que le podamos llamar Padre, esto no tiene precio, esto es impagable. A pesar de nuestra condición, Él nos trata como a hijos. Por eso hizo todo ese plan de salvación en la persona de Jesucristo, para recuperarnos. Después de la caída, recuperarnos para que volvamos a tener esa condición que tuvo Adán, de ser hijos, herederos. Y somos hijos en Cristo. O sea, por la cobertura de ese sacrificio, entonces somos hijos. No podemos pensar que solo por nosotros mismos, como somos por gracia divina, como a veces se piensa, que por gracia, como la gracia de Dios es tan infinita y tan increíble, pues por tal como somos, ya está, ya se ha hecho todo y no tenemos que pensar nada más.
Y nos olvidamos de que Dios no nos ve a nosotros, porque no puede vernos como pecadores. Nos ve a través de Jesucristo, porque Él muere por nosotros y se pone como intercesor para que Dios Padre vea al Hijo. Por eso nos ve a nosotros como hijos, porque ve al Hijo y nos ve igual a Él. Para llegar a ser hijos hay que ser obedientes. Claro. Cuando somos obedientes, entonces es cuando somos llamados hijos por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Entonces cuando entra la justificación por la fe en ese sacrificio. Todo es un... Sí, por lo que entiendo es una gracia condicionada, que hay unas normas y unos preceptos que cumplir para poder obtener lo que es la salvación. Hay que entender la gracia como en Cristo. O sea, lo que estamos comentando ahora es que Dios te ve en Cristo. Si tú no aceptas el sacrificio de Cristo, estás fuera de las alas que te cubren. Cuando tú no conoces, Dios llueve para justos e injustos. Pero cuando tú conoces, debes aceptar ese mensaje para estar bajo las alas, como nos enseña la palabra de Dios, como si fuera no sé si habla como un águila que cubre sus huevos, ¿no? O cubre sus polluelos. Pues así actúa Jesús con nosotros, con todos nosotros. ¿Pero todos qué sería? ¿Su pueblo solamente, escogido, o cualquier persona de este mundo? En principio todo el mundo es bendecido, pero todo el mundo debe recibir el mensaje, al menos en el tiempo final, todo el mundo va a recibir el mensaje, y los que reciben el mensaje deben ser sinceros con ello. Los que no reciben el mensaje serán juzgados por su conciencia. La gracia es un don gratuito de Dios y se da en principio a todo el mundo. La gracia es algo que no nos merecemos, nos lo da porque sencillamente Él quiere y pagó por nuestras culpas con la muerte de Cristo. Luego, la otra cuestión es que unos acepten precisamente esa gracia y otros no. Unos quieran aceptar la salvación y otros no. Pueblo de Dios hay en todas partes aún, porque no todo el mundo ha conocido el mensaje. Y hay personas que van a ser salvas porque jamás habrán conocido el mensaje. Pero al fin del tiempo, como decía Ángel, todo el mundo va a conocer el mensaje y todo el mundo tendrá que hacer una decisión sí o no. No quedará otra. Puede ser que hayan personas que crean en una predestinación y, bueno, piensen que la gracia pues es dada por Dios y no tienen pues que hacer ninguna buena obra o no se tengan que esforzar o que ya está todo hecho y etcétera. Entonces, por esto comentaba que entiendo, por mi parte, quizá me equivoque, pues que aquí están estos preceptos que Dios nos pone y por esto he hablado de un acondicionamiento por parte de Dios, para que no se caigan confusiones. Estoy de acuerdo que la gracia es gratuita. Sí, no, lo que está claro es que Dios expresa su amor mediante una ley, y esa ley, el hecho de obedecer esa ley, es la muestra de nuestro amor y nuestra aceptación. Si evidentemente la condición es obedecer a esa ley. Si no obedeces, no estás reconociendo a Dios como poderoso. Por lo tanto, estás desobedeciendo. Y eso ya no es amor a Dios. Por mucho amor que se crea tener, se está desobedeciendo la ley. Si tú sabes que esa ley es la que representa el amor de Dios, debes obedecer. Es tu parte del trato. En un pacto hay dos pactadores, ¿no? Y tu parte es esa. Es la que nos recuerda la palabra de Dios que debemos aceptar y cumplir. En el día domingo nos hace un símil, lo que comentábamos al principio de la lección cuando hablábamos hoy. Nos hace el símil entre Padre Celestial, Padre Terrenal. Es lo que comentamos, de lo que dijo Elena White. Y claro, cuando nosotros pensamos en un Padre terrenal, evidentemente por desgracia hay gente que no conoce a su Padre y quizás no tenga esa experiencia, ¿no? como humano, pero siempre tienes esa figura del Padre como es esa protección. No sé si os pasa a vosotros, que tienes esa figura siempre como de alguien a quien sabes que con él estás seguro, que estás bien, que estás cubierto, que por mucho que te pase, estar ahí y pase lo que pase, ¿no? De la misma manera, si tú tienes hijos, te sientes así, sientes que cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas,
va a influir en su mente, en su comportamiento. Entonces, claro, Jesús, ¿cómo lo tenemos? Como ejemplo. Si nosotros seguimos ese ejemplo, lo tenemos como... Tú dices, ¿quieres ver al Padre? Mírame a mí, ¿no? Ya estás viendo al Padre, ¿no? Porque a través de mí verás al Padre. Hay algo en eso que hablaba la cartilla acerca de qué pasa cuando no se ha tenido una figura terrenal tal como se debió haber tenido. ¿Qué pasa si tu padre terrenal nunca estuvo o nunca te dio o nunca conociste lo que significó tener un padre? Por lo tanto, decía, a veces es más difícil entonces encajar la figura del Padre Celestial porque aquí el Padre terrenal no estuvo. Pero yo pienso que el enemigo ha hecho ese trabajo. O sea, ir siempre contra el fundamento de la familia, tratar de romper eso porque sabía que era un ejemplo para nuestra relación con nuestro Padre terrenal, para nuestra relación con nuestro Padre celestial. Entonces se ha encargado de eliminar esa imagen, se ha encargado de que eso esté totalmente mal a la vista de muchas personas. Entonces a veces es más difícil así tener una relación con el Padre celestial porque no has tenido una buena relación con tu Padre. Pero yo creo que o tal vez por ejemplo en mi caso yo nunca tuve mi figura paterna porque nunca estuvo, pero tuve mi figura materna que para mí eso demuestra tan claro el amor del Padre. Mi madre para mí fue mi padre y mi madre, y el amor que ella tiene y que ha tenido por mí me hace ver el amor del Padre, porque veo ese gran amor de darse ella en favor de sus hijos, lo que hizo Cristo en favor de nosotros. Entonces a veces tenemos que ver esos dos lados. Si no tuvimos la figura paternal, pues tuvimos la figura materna, y debemos de comparar porque el amor de una madre es a cierto parecido con el amor del padre, más que el amor de un padre. Pienso yo porque así lo viví. Yo creo que son amores que, no sé, son diferentes. Esa cercanía, ese cariño que una madre puede tener, como una cierta intuición, hasta diría yo, con sus hijos, el padre es difícil que la tenga, ¿no? El padre es como más como doctrinal, digamos, en ese sentido. Pero sí que es verdad que Elena White recuerda que si por alguna razón el padre no puede asumir el rol de padre o la madre no puede asumir el rol de madre, el que queda debe asumir los dos roles y debe aportar lo que el otro no puede aportar, y Dios se encarga del resto. O sea, no hay un estereotipo de esa... si pasa algo y te quedas sin padre o sin madre, evidentemente Dios tiene recursos. En la Biblia hay muchas alusiones a la madre, al amor de la madre, comparaciones que se hacen. Jesús incluso compara a la gallina, cómo cuida de sus polluelos, etcétera. Incluso pasajes que dice que aunque la madre se olvidare de ti, yo no me olvidaré, dice, ¿no? Dando el extremo ya que es casi imposible que una madre se olvide de su hijo por muy malo que sea, ¿no? Y por lo tanto es una figura pues paralela a lo que es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Sí. Volviendo a los hechos históricos, cuando gobernaba César Augusto en Roma, que había la revuelta en Palestina de los judíos, entre ellos, se había quedado, tuvo que intervenir, cierto gobernador de Siria para calmar todos esos hechos. Jesús ahí podía tener 2 o 3 años y presenció la muerte de muchas personas, cómo quemaban las aldeas, veía a la gente parada que no tenía para comer, y etcétera. Y cómo ese niño a tal tiempo llevó a escribir todos esos sucesos. A veces nos preguntamos cómo puede ser que hayan personas que su fe les lleve a ser consecuentes sin estudiar la palabra. Pero el mismo Dios nos dice que nosotros debemos estudiar el carácter de Jesús en su palabra y reflejarnos a su imagen.
Es increíble. La manera de poder crecer es esforzándonos en la comunión, pudiendo orar, pudiendo dedicar tiempo a la lectura y entenderla en todo su contexto como está escrita. Y después intentar, pues, pedirle a Dios que nos guíe y toda la percepción, sentimientos o emociones que podamos tener perjudicadas por nuestra tradición familiar o etcétera, o mundana, que estamos influenciados en este mundo, que nos ayude el Espíritu Santo a tener conciencia de ello para poder cambiarla, leyendo su palabra y en comunión con los hermanos, que es el cuerpo de Cristo y nos ayuda a edificarnos. A veces hay momentos en el que uno no levanta cabeza y gracias a la visión de Jesús, que usa a otras personas para que nos ayude a poder reflexionar, a poder entender, incluso a madurar a uno mismo en cuanto a su personalidad y también a las relaciones con los demás. Evidentemente. Luego hacer un comentario también, porque a lo largo yo también he tenido quizá problemas, ¿no?, con poder recibir el amor de mi padre terrenal, porque me quedé huérfano de jovencito pero igualmente yo creo que aunque lo fuera tenido, si tu padre realmente terrenal te quiere, ya no solo como a hijo, sino como a un hermano en la fe, porque de alguna manera él vive también esa espiritualidad, ese sentimiento contigo, yo creo que incluso él se quita del primer sitio y te aconseja que a quien quieras es a Dios, porque él se tiene que ver como un pecador igual que nos vemos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay humano perfecto, ¿no? Y si tu padre quiere lo mejor para ti, te va a aconsejar que a quien quieras sobre todas las cosas es a tu Padre Celestial, ¿no? Lo mismo de una madre, porque un padre y una madre terrenales es lo mismo. Hay, quizá por la experiencia de una persona o de otra, te dirá, pues mi padre me ha dado mejor ejemplo, otro te dirá que su madre me ha dado mejor ejemplo, pero perfectos no son. Por eso yo creo que si tu madre o tu padre realmente te aconsejan, lo mejor es que tu atención la enfoques a Dios, ¿no?, al Señor, que para eso está demostrando, ¿no?, día a día su perfección, y uno de sus mandamientos es que lo amarás sobre todas las cosas y que amarás a los demás, al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que si tú sabes que para ti lo mejor es adorar a Dios, se lo aconsejarás a los demás, pero no a los demás. Incluso cuando tú seas padre, que tengas hijos, le transmitirás esos valores a tus hijos. Entonces, el padre y la madre terrenal nunca pueden estar en primer plano, incluso si un niño es pequeño, porque Dios tanto protege y tanto ama a uno grande como a uno pequeño. Entonces, sí. De alguna manera, nos tenemos que desenfocar de eso. Yo lo que comentaba, Elena White, esto lo habla en La conducción del niño, y habla del punto de vista del niño respecto a sus padres. O sea, el niño, cuando es pequeño, que aún no puede asumir ciertas cosas, dice Elena White que el niño ve al padre como a Jesús, pero no sé si conscientemente, simplemente que lo que actúa el padre en la familia, el ejemplo que da el padre de la familia, el hijo lo asume como lo que luego entenderá cómo actúa Dios en tu vida, digamos. O sea, es una analogía. Es el ejemplo visible. Sí, Sí, exacto. pero es el ejemplo lo que visible. también dice Elena White es que cuando el niño va creciendo, ¿cuál es el trabajo de los padres? Evidentemente, mostrarles a Dios. A Dios. Ya está, No exacto. decir, no, mira, Es yo que soy Cristo perfecto. mismo, No. Es que Cristo mismo ya es lo que hizo Claro. también. Cristo mismo es lo que hizo, mostrarles a Dios, ¿no? En primera persona y en tercera persona. Bueno, y entre medio el Espíritu, que era lo que a él le reforzaba y tenía como la prueba visible, ¿no?, de que él y el Padre eran unos, porque tanto él habitaba en el Padre como el Padre habitaba en él, y era el Espíritu lo que los unía. Lo que Por nos eso recuerda... que nosotros tenemos que alzar la vista, ¿no?, y
no borrar, porque la unión, digamos, la unión de sangre y de carne está, porque está, pero sí como desapegarnos un poco de eso, ¿no? Y acercarnos un poco a la espiritualidad, ¿no? Sí, desde luego. ¿De qué manera ahora mismo mostraría a Dios? Ahora, ¿de qué manera? Ahora pon el ejemplo, que tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Sí. ¿Cómo me mostrarías a Dios? Pues desde luego no con la intención de hacerlo. Simplemente siendo sirviente de Dios. O sea, tú cuando te das a Dios, es Dios el Espíritu Santo el que te mueve, y tú pues harás lo que el Espíritu Santo haga en ti. Claro, pero si por eso está el versículo de si vengo y pico a tu puerta y me abres, vendré a cenar contigo, porque hay muchas personas que dicen, ¿y cómo me demuestras que Dios va a estar por mí y no mi Padre terrenal? ¿Vale? Si tienes fe, abres tu corazón al Espíritu para que Él te guíe, confías en lo que no se ve y que se sabe que existe. Si eres una persona que tiene miedos, que eres un incrédulo, que no pones en prueba nada de lo que dice la Biblia, está claro que no vas a saborear nunca el Espíritu Santo, ¿no? Si eres una persona que ora por los demás, oras por ti y te comportas como un cristiano, la prueba es evidente. Pero claro, todo depende de tu comportamiento también. No puedes esperar que los demás te muestren a Dios, sino eres tú también quien tienes que hacer el esfuerzo por buscarlo, ¿no? En relación a la familia, que es un poco la línea que íbamos llevando, lo que nos recuerda en White sobre todo es la consagración especial que tienen que tener los padres, porque son los que tienen toda la responsabilidad en la tierra respecto a sus hijos. Ellos no saben más que lo que tú les... bueno, aparte de lo que reciben de fuera, pero de momento mientras los tienes en casa, tú les marcas las pautas y el camino. Entonces, esa consagración que tú experimentas con el padre, esa relación es la que luego se va a trasladar a su educación. Por eso nos recuerda esa... Sí, la que le sustituirá como de forma definitiva. Digamos. Claro, tú haces como una avanzadilla y luego, evidentemente, los pones en las manos de Dios, pero tú tienes que estar siempre... O sea, la responsabilidad es de consagración total. Ahí estamos, la intención tiene que ser esa, ¿no? Criar el polluelo para que cuando salte del nido, dejarlo en manos de Dios. ¿Y cómo pudo enseñar Jesús el Evangelio en aquellos tiempos? Siendo el único, por decirlo de alguna manera, que estaba en contra de muchas leyes impuestas por los romanos. Igual que somos ahora nosotros, y fue Lutero, y fueron todos los que fueron en contra de la Iglesia establecida en ese momento, ¿no? Pues el Espíritu Santo en él hizo todo lo que hizo, aparte de que él ya de muy pequeñito se reconoció en las Escrituras. Y ya empezó a ver quién era. Y puede ser que, bueno, la mayoría de los fariseos o escribas del pueblo de Israel, entre otros, pensaran, dijeran y no hicieran, y Jesús pensaba, decía y actuaba y daba un buen ejemplo. Lo que pensaba Jesús... convencía y daba una cierta seguridad. Sí, pero lo que pensaba Jesús no lo pensaban los fariseos. O sea, el mensaje que Jesús traía no lo tenían los fariseos. De hecho, no lo entendían los fariseos, no lo podían expresar los fariseos porque no lo asumían. Simplemente negaban la evidencia, como dice Elena White, nos recuerda. Que ellos vieron con las pruebas que era el Hijo de Dios, pero no quisieron creer que era el Hijo de Dios. Y por miedo a perder el estatus y miedo a perder lo que ya tenían terrenalmente, no quisieron aceptar lo que tenían ahí delante, y es lo que vamos a ver ahora con el tema del conocimiento. Y puede ser que esa transacción que hubo del Antiguo al Nuevo Testamento también nos ayuda a nosotros a reconocer parte de nuestra historia, porque detrás de cada persona la hay, que hay, bueno, pues hechos en nuestras vidas y actitudes que debemos cambiar, y que solamente Jesucristo en la cruz y en la resurrección nos da una explicación para que nosotros le podamos dar de una manera flexible y tolerante a los demás. No tolerando el pecado, ¿no? Siendo radical con el pecado, porque es una cosa que no aceptamos. Pero siempre y cuando sea la voluntad de Dios y esté interpretado bíblicamente a su manera y no a la nuestra. Vale. No, está claro, debe ser así.
Bueno, seguimos. Una de las cosas que nos enseña la lección del domingo dice: el hecho de que sea nuestro Padre nos invita a acercarnos a Él con la confianza de un niño. Por otro lado, el hecho de que esté en el cielo nos recuerda su trascendencia y la necesidad de adorarlo con reverencia. O sea, hay dos reacciones, dos acciones hacia el Padre. Una es la confianza y otra es la reverencia y el respeto. Exacto, son esas dos cosas que tienen que tener equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si solo hay confianza y no hay respeto? ¿No? Si se decanta la balanza en la confianza, vamos a la presunción. Llegamos a decir, bueno, esto ya, Dios ya lo tiene, bueno, no hay problema porque ya estoy en confianza con Él y pase lo que pase, ahí estoy, ¿no? Y otra cosa sería decantarlo solo a la adoración, a la reverencia. Pues nos lleva a la inacción. O sea, solo orar, solo adorar, solo orar. En cambio, no nos movemos por falta de confianza. Entonces, esas dos cosas siempre tienen que estar en equilibrio. Eso es lo que define el concepto padre, ¿no? Respetarlo y a la vez tener la confianza de un niño. Y que el amor a los demás te lleva al amor al Padre también. Y el Padre te da el amor a ti. Bueno, es que de hecho el amor al Padre te lleva al amor a los demás también, porque es Él el que te pone el amor a ti dentro. O sea, es lo que decíamos siempre, exacto. O sea, el vehículo para llegar a Él es ese amor por los demás, pero te lo pone Él, claro. Él te pone, claro, si el amor surge de dentro, pero surge porque tú has tenido un trabajo de consagración con el Padre, entonces tienes un interior que se va llenando de eso y luego tú lo das de manera... No sabes exactamente cómo surge. ¿Y cuál es la oración correcta, por decirlo de alguna manera, o más cercana a Dios? ¿Cuáles son las características? ¿De la oración? Sí, a nuestro Padre. Bueno, pues la oración sincera, sobre todo. Y luego siempre todo lo que pidas en el nombre de Jesucristo y todos los agradecimientos y todo, recordando siempre pues quién ha muerto por ti y porque recordando las promesas de la palabra de Dios, que todo lo que pidas en su nombre será dado, siempre y cuando sea para voluntad del Espíritu, claro. Así entiendo que podemos estar aquí ahora mismo y orando a través de la reflexión de su palabra. O en tú puedes orar ahora mismo hablando, mientras estás hablando estás orando también. Puedes estar pensando, estoy orando para que el que me escuche me reciba o lo que sea. Tú puedes orar en cualquier momento. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el conocimiento, porque la lección es lo que nos va a llevar sobre todo a partir del lunes. Y es un poco lo que me gustaría analizar si tenemos tiempo. El lunes nos dice que nuestra prioridad en la vida debe ser que conocer a Dios. Tenemos que llegar a esa norma básica. Tú te levantas por la mañana, tú todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que ejecutes en tu vida tiene que ser con la idea de conocer a Dios cada vez más. Incluso nos hace esta reflexión, dice, la vida eterna consiste en conocer al Padre. Si leemos Juan 17:3, el que llegue que lo lea, Juan 17:3. Sí, lee. Y esta es la vida eterna. Toma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ajá. O sea que, fijaros cómo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que, viendo a Jesucristo, que estaban conociendo ¿qué? Al Padre. Cuando le preguntan, ¿cuándo vamos a ver al Padre? ¿Cuándo vamos a conocer al Padre? ¿Cuándo nos vas a mostrar al Padre? Pero bueno, no lo estáis viendo, no lo estáis notando, no lo estáis experimentando el Padre. Si que no viene al Padre si no es por mí, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de la encarnación de Cristo, ¿no? El hecho de poder mirar a la cara a Dios, porque al Dios Padre no lo puedes mirar a la cara en sí mismo, porque caerías muerto directamente. En cambio, la manera de que Dios se muestra al mundo es encarnándose, porque en la forma humana es más cercano. Eso también es una simbología de la evangelización efectiva hombre-hombre. ¿Por qué nos elige a nosotros y no a los ángeles para evangelizar?
nos lleva a nosotros porque como hombres llegamos a otros hombres. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que con la unión del Espíritu Santo y el hombre llegamos a otros hombres. Y esa es la responsabilidad de nuestra evangelización. Y ahora vamos a empezar con lo que os decía la parte esta concreta del PowerPoint, leyendo primero Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9... Sí, dime. Ahora, gracias a Dios, estaba pensando que si puede ser que al hacernos a imagen y semejanza suya, Él, toda esta palabra y reflejo que nos da en la Biblia y en otros creyentes, porque necesitamos de modelos en esta tierra, pues para su edificación y reino aquí, que nos ayuda a crecer. Puede ser que sea de la manera en la que nosotros encontramos y vemos a Dios y Dios se nos presenta porque somos igual o casi parecidos a Él. Bueno, de hecho, por eso nos dio el conocimiento y nos diferenciamos de muchos otros seres vivos. Hombre, si nosotros somos hombres creados directamente de este humano a su propia imagen y somos totalmente diferentes del resto, tenemos esa connotación directamente por definición. Y nuestra misión es cuidar al resto de la creación y a la vez formarnos espiritualmente y formar nuestro carácter para ese momento tan importante, porque vamos a sustituir a los ángeles caídos, y eso tenemos que recordarlo siempre. Nos creó para sustituir a sus ángeles caídos, y ese es el privilegio que tenemos como humanos. Vamos a leer Jeremías 9, 23, 24, que nos dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Por lo tanto, ¿en qué? En entenderme y en conocerme. Porque dice que hace ¿qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Todo, no va una cosa sola, no es solo misericordia, también hay juicio. Porque hay ley, hay juicio. Y por lo tanto también hay justicia. O sea que ese juicio se imparte con justicia. Por lo tanto, será justo cuando diga salvo y será justo cuando diga impío. Por lo tanto, debemos aceptar esa justicia divina. Pero nos vamos a quedar con la palabra conocer, porque fijaros cómo dice conocerme, o sea, no vale un conocimiento cualquiera para acercarse a Dios, no vale con saber muchísima teología, no vale con saber muchos conceptos, si no te llevan al conocimiento de Dios. O sea, que es conocerme lo que realmente está asociado con la sabiduría, el conocimiento de Jehová. Y conocerme tiene la connotación de H3045 en la concordancia Strong, que nos lleva directamente a la palabra Yadá. No sé si os suena de algo la palabra Yadá. ¿A nadie le suena? De Yad. Ahora veremos de qué. Sí, señor. La palabra Yadá la estuvimos viendo, con ese sonido, Yadá, la estuvimos viendo en puertas dimensionales, en lo relacionado con el costado de Jesús. No sé si la recordaréis, ahora veremos un poquito más. Raíz primaria, que significa conocer, propiamente asegurar al ver. O sea, conociendo a Dios quiere decir asegurar de que estás viendo a Dios, de que estás conociendo a Dios. Usado en una gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente, eufemismo e inferencia, incluido observación, cuidado, reconocimiento, y causativo, instrucción, designación, castigo. O sea, también implica castigo. Como sigue: aparecer, caso, castigar, célebre, comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento, considerar, contar, contestar, cuidar, dar. Todo esto implica el conocer a Dios. Declarar, desconocer también. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto en las palabras hebreas cómo la misma palabra nos recuerda lo que pasa si se hace correctamente y lo que pasa si no se hace correctamente.
¿eh? Por lo tanto, el hecho de no acercarte a Dios, ¿qué implica? Desconocimiento. Descubrir, diestro, diestro, mano derecha. Fijaros, recordad la distribución del templo y cómo pusimos la cruz en esa dirección este-oeste, cómo con la mano izquierda entraba a todo su pueblo, a su mano derecha, que estaba en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Diligente, dirigir, discernimiento, discernir, docto, por lo tanto es el principio de la sabiduría. Doler, echar, elocuente, encontrar, enseñar, entender, entendido, enterar, entrar, examinar, experimentado, experimentar, experto, familiar. Por lo tanto que lo conoces hasta el punto de sentirte familia. Hallar, ignorante. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando no conocemos? Ignorancia. Ignorar, informar, inquirir, insaciable, llegar, manifiesto, mostrar, notar, notificar, notorio, pariente. Por lo tanto, está implicando otra vez lo que decíamos, la familia, el hijo. Pensar, percibir, preocupar, príncipe. Pronosticar. O sea que en el conocimiento de Dios pronosticamos. ¿Qué pronosticamos? ¿Qué es pronosticar? Profetizar. Es el estudio de la profecía, por el conocimiento de Dios. Entonces, ¿la profecía nos ayuda a conocer más a Dios o nos aleja de Dios? Cuanto más conocimiento de Dios, más estaremos expuestos a pronosticar, quebrantar, reconocer, responder. Dios responde. Saber, a sabiendas, sabio, señalar, sentir, tener, ver. Todo esto implica que se alaben en conocerme. Todo esto, discernir, y si no, ¿qué? Ignorar, doler. Pero resulta que tenemos otra palabra que se llama igual, yadá, unas líneas más arriba en la concordancia. Y esta palabra concretamente es la que deriva de yad. O sea que tenemos que sonoro, a nivel sonoro, con la misma raíz, tenemos el conocimiento de Dios, la profecía, el pronosticar, el quebrantamiento, y además, ¿qué tenemos? Leemos aquí, usada solo con denominativo de H 3027, que es yad, ya lo veremos luego, lo recordaremos, que es usar la mano, extender la mano. Cristo murió en la cruz con la mano extendida, y nos extiende la mano también a nosotros para llegar al lugar santísimo. Físicamente lanzar una piedra, una flecha. Eso va muy ligado con las lluvias de Oseas, que ya lo veremos en su momento. Físicamente en o a lo lejos, específicamente reverenciar o adorar con manos extendidas. Adorar con manos extendidas. Por lo tanto, entramos en la adoración. Tenemos un yadá que es reconocer o conocimiento y otro yadá que es adoración. Intensivo, lamentar, retorciéndose las manos, o sea, el lamentar de esa manera realmente quebrantándote en la adoración y en la oración. Aclamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar. Confesión, dar, declarar, derribar, exaltar. Fijaros, derribar, exaltar. Las dos contrarias. Dar gracias, poner, tirar. Y esto viene de yad. Yad, que si recordáis es la palabra costado de Habacuc 3.4, que estuvimos analizándolo muy bien, por el hecho de que en todas las Biblias se traduce como mano, mientras que en Ellen White, en el Conflicto de los Siglos, nos hace que nos fijemos concretamente en la nota al margen de su Biblia King James Version, en la cual esta palabra, ella específicamente la une con la palabra o con el significado de lado, costado, que está el ¿qué? El escondedero de su poder. Por lo tanto, ¿dónde tenemos el conocimiento? ¿Dónde tenemos la alabanza? ¿Dónde tenemos el quebrantamiento?
pronosticación? ¿Dónde tenemos el conocimiento de Jehová? En el escondedero de su poder. ¿Cuál es? La llaga, el lado. Estudiar esa llaga. Aún nos va a dar de sí más esa llaga. Bueno, si queréis podéis leerlo tranquilamente en vuestras casas, recordar los significados de Yad, porque está muy ligado con todo lo que hemos visto en puertas dimensionales. Pero quedarnos también con el zurdo, por el costado izquierdo. Es muy curioso que signifique costado y sea izquierdo también, ¿no? Antes hemos visto diestro con el otro yadá, izquierdo con el otro yadá. Fijaros, pasamos de izquierda a derecha a través de ¿qué? De esa llaga, ¿no? Muy bien, pues aquí tenemos las tres connotaciones que hemos hablado. La primera sería el yadá conocimiento, la segunda es el yadá alabanza, que viene de yad, llaga. Vemos que todas tienen su raíz común, que es esta expresión, que básicamente es la palabra yad, costado. O sea que el costado está introducido en el conocimiento y en la alabanza. ¿Vale? O sea, es realmente importante y para mí, bueno, impresionante. ¿Y qué pasa? ¿No recordáis un famoso texto un texto que muchas veces recordamos que es que ¿qué? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fijaros la importancia de ese conocimiento. Pero ¿es conocimiento simplemente en sí mismo? ¿Conocimiento y ya está? ¿De cualquier cosa? No. Conocimiento de Jehová. ¿Y en qué desecharon el conocimiento? Desecharon al Mesías. Desecharon la ley. En este caso está hablando de la ley. La ley lleva al Mesías. Pues vamos a analizar conocimiento en esta connotación, porque nos lleva a otro número, que es 1847. Y resulta que nos dice que es Da'at, o Dat. Y dices, bueno, Da'at, ¿qué tiene que ver? Pues resulta que viene ¿de qué? De H3045, que veremos cuál es. Y quiere decir conocimiento, ciencia, conocer conocimiento, docto, que estas definiciones las hemos visto en las otras palabras, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría y sentido. Pues ¿de dónde viene Da'at? De Yadá, 3045, que es donde hemos empezado. Entonces es el conocimiento en lo que hay en la llaga, en la herida. La alabanza, el conocimiento, está en esa acción. Dijimos en la presentación del costado, cómo ese costado era la marca del Mesías. Era lo que marcaba al Mesías. Sin esa llaga no tenemos Mesías, porque además, ¿qué indica esa llaga? Sábado. El sábado. El sábado. La llaga implica sábado. Ya vimos lo que implicaba llaga, sábado. ¿Sábado y qué? ¿El sábado qué implicaba? ¿Por qué nos liga eso? ¿Nos liga con qué? Con la venida de Cristo, dijimos, ¿no? Estamos estudiando. El sábado viene Cristo. Y el sábado representa la venida de Cristo. Por eso tenemos que estar presentes ese sábado en ese respeto y adoración. Estamos experimentando cada semana cómo esperamos a Cristo. Bueno, es que de alguna manera Él viene el sábado también, porque si nosotros, No, claro. Nosotros nos reunimos y hacemos un culto, la Biblia dice que donde hay dos o más, ¿no? Yo estoy entre ellos también, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Sí. Sin entrar en controversias, me he perdido, y aparte bíblicamente tampoco he encontrado ningún sitio concreto donde diga que viene Jesucristo el día en que vendrá o la fecha en que vendrá. No sé, eso, no estoy al día, claro, no, es que de eso hay 19 temas que hemos presentado ya, que sería interesante que vieras con tranquilidad, porque eso verías como realmente en la Biblia está especificado. Lo que no está especificado en la superficie, porque la Biblia que dice escudriñad, ¿no? Y mirar el tesoros escondidos, pues esos tesoros se están mostrando ahora. Y esos tesoros tenemos que estudiarlos. Sí, hay que pararlo porque si no soy clock cada vez que lo tocáis. Es hasta abajo del todo y hasta arriba del todo. Pues ahí estamos en ello. Entonces, ¿qué tenemos también? Hemos vuelto al principio, ¿veis? Al yadá del principio, al conocimiento. Pues ahora si ponemos también dat aquí, estamos en las mismas, ya con todo el esquema hecho, pero hay otra cosa.
y es que la palabra Yad se compone de dos letras. Yod, que es ese acento que veis ahí, y Dalet. Por resulta que cada letra de estas tiene su significado también. Dalet, que es la cuarta letra, es puerta. Es puerta. Creación. Creación. ¿Dónde nos lleva el sábado? A la creación. Este mundo en este tiempo. O sea, la verdad presente. La verdad presente. En otras definiciones podéis ver cómo también se llama puerta de tienda. Mover, entrar, colgar. En otras definiciones de esta letra. Ángel, Sí. estas palabras Sí. son de los textos originales griegos, No, hebreo. hebreo. Sí. Estas son las letras hebreas. Y cada letra hebrea tiene un número asociado y una definición. Y Yod, que sería ese acento que veíais al principio de la palabra, porque la letra empieza por la derecha, recordad, empiezan todas con la letra Yod. Mano, nivel más alto de actividad. Ley, responsabilidad. Nivel más alto de actividad. ¿Eso qué implica? Fervor, movimiento y... Ley. La cuarta letra, que es Dalet, 4 era perfección, ¿no? No, 4, lo que vimos del cuarto, 4 era el medio del 7, y 4 es 4000 años de pecado y viene Cristo. Y el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y el cuarto mandamiento es el sábado. Muy bien. Sí, señor. Pues impresionante. Ley. Ley. Metida en esas dos letritas. Todo eso es esas dos letritas. Que es costado, es ley. Y puerta. Y esto debe tener relación con el bautismo, entonces también. Dale, ¿no? Porque habla aquí de puerta, de creación. El bautismo es una puerta al cielo, es una nueva creación. Sí. Tiene relación con Es que somos bautizados en el río ese de la vida. Y ese costado que vimos, que era la representación también de que del río de la vida, ¿de qué? Donde vamos a estar en las orillas del río de la vida, ¿no? Es como somos lavados con el agua del río de la vida, con su sangre. O sea que la penetración de esto es, no sé, es que nos supera a todos, creo yo. Y que nos dice que en ese gesto hay mucha más cosa para extraer. Y Yod es la número 10, ley, los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Vale. Sí, y perfección en sí mismo también. Bueno, pues la verdad es que me habéis sorprendido también a mí. Yo no había visto estas cosas tampoco. Por lo tanto, visto todo esto, vamos a concentrarnos ahora en dos palabras solo. Yoshua o Yehoshua, que es Jesús. Recordemos que Jesús en griego es Yehosus, y la misma Strong nos dice que viene de la palabra hebrea Yehoshua. Resulta que Yehoshua es salvado de Dios, o Dios salva, y es el nombre de Josué. Josué. Jesús viene de Josué, directamente. Y Josué, recordemos que hizo, limpió la Canaán terrenal. La preparó. Igual que Jesús fue a prepararnos casa. Y tenemos que Yehoshua, Yehová o Jehová, los dos, tanto Jehová como Yoshua, empiezan por la letra Yod, por la misma letra raíz de costado, etcétera, etcétera. Yeshua significa salvación en él. Salvación en él, Dios salva. ¿Sí? Dios salvador, Dios salva o Dios salvado por Dios también. Sí. Entonces, todas esas desmembraciones de Yeshua, Yeshua, Yehoshua, todo eso son como contracciones de un mismo nombre. Ya les voy a proponer una cosa. Quizás me vas a decir que me he pasado, es posible, ¿vale? Pero quiero mostraros un concepto visual. Y luego ya, a partir de aquí, lo voy a dejar. Lo voy a dejar en silencio, para que vosotros digáis la vuestra. Fijaros bien. Esa letra que define
costado. Esa letra que junto con Dalet, que es la puerta, define costado. Ese costado es la puerta. Recordemos como dice que el velo es su carne, en Hebreos, y ese velo se parte, ese cortado se abre. ¿Y qué pasa? Pasamos, entramos como sacerdotes al lugar santísimo. Yot y Dalet juntas es Yat, y esta letra que para mí representa la llaga está en Yeshua, que es Jesús, y en Jehová. Yo lo dejo ahí, porque es que a mí no hay más palabras, a mí personalmente me... ¿Cuál es la etimología de esta palabra? ¿Cómo? Etimología de Yeshua. Yeshua, etimología. Es el lenguaje de Dios, el hebreo. O sea que Él puso el nombre. No... ¿Y Josué? Josué es la mismo significado, es salvado de Dios. ¿Y cuál va antes? ¿Josué o Josué? Hombre, Josué es del Antiguo Testamento y Josué, el nombre viene de Josué, el nombre Jesús viene de Josué. O sea, nadie se llamó Jesús, pero viene de la palabra Josué. Pero es que, como siempre, ya Josué también tenía un prototipo que Sí. sería Jesús. Sí, sí. O sea, todo el Antiguo Testamento, muchos de los líderes estaban emulando lo que Jesús... Son paralelismos. Sí. Uh-huh. Y bueno, ahí están las yot. Yo estudio un poco de árabe y las letras se parecen mucho al hebreo. Son muy parecidas. Y la Biblia lo confirma, porque un día hablando con un musulmán, hablábamos de religión, ¿no? Se veía un musulmán muy sensato, ¿no? O sea, no tenía ganas de discutir, solo tenía ganas de hablar de Dios y tal. Y yo me he leído cosas del Alcorán, yo lo tengo que reconocer, pero es que habla de lo mismo, empieza con Adán y Eva, los profetas del Antiguo Testamento, todo es lo mismo, prácticamente. Y me sorprendió porque este musulmán, cuando vio que yo había leído del Corán, pues aún se abrió más. Y ellos estudian, él me estuvo explicando, de que ellos estudian que va a venir también una venida del Mesías, que yo les decía que era Jesús, y él, claro, ya decía, no, es Dios, no, es Jesús, bueno, es Dios con el Hijo que es Jesús, ¿no? Pero ellos ya lo saben, ellos son conscientes de que el mundo se va a acabar y de que vendrá Dios y que nos va a llevar a otro sitio, vamos. Que el Alcorán, aunque ellos, que para mí es prácticamente lo mismo el Alcorán y la Biblia, porque yo me he leído cosas y muchas cosas, y ellos lo tienen clarísimo, que el mundo se acaba, que va a venir Dios y que nos va a llevar al cielo, ¿no? Y que... Sí, sí. Lo que pasa es que luego hay estatutos dentro del profeta Mahoma que cambian cosas. Pero a este chico yo lo vi con una forma de pensar muy parecida a la mía, sinceramente. O sea, y yo se lo dije, le dije, ¿y cómo puede ser que en el mundo haya tanta pelea entre cristianos y musulmanes, no? Me dice, bueno, es que igual que el cristianismo está podrido, el islam también. Así mismo me lo dijo, ¿eh? Me dice, vosotros los cristianos tenéis la Iglesia Católica, que son la falsa imagen del cristianismo, y nosotros tenemos los grandes imanes y las grandes mezquitas, o los ayatolá, que son la falsa imagen del islam, me dijo, ¿no? Y yo me lo quedé mirando y digo, tú eres mi primo, tío. O sea, al igual no somos hermanos, pero somos primos, porque me pienso más parecido a ti siendo musulmán que a un cristiano católico que al igual es cristiano, ¿no? Bueno, tenemos que pensar que va a ser conciencia colectiva el hecho de que se acabe el mundo, o que haya un cambio, o que venga un Mesías. Va a ser conciencia colectiva. O sea, no creo que eso vaya a ser de aquí poco un tema de controversia. La controversia será quién va a venir. Porque todos esperan algo, pero la controversia es qué es lo que va a venir. Exacto. Sí, ellos también, él me dijo que, me dice, pero antes vendrá el malo, me decía, ¿eh?
O sea que ellos también son conscientes, bueno, al menos ellos, de que va a haber un falso Mesías primero. Y de que el segundo Mesías me decía, el verdadero Dios vendrá volando, me decía, vendrá del cielo, ¿sabes? Lo que pasa es que pensemos que su libro, si fue hecho por el propio catolicismo, ya prepararon algo para enganchar cuando vayan apareciendo algún personaje en concreto al cual ellos le pueden asignar que es el anticristo, ¿vale? Y eso va a suceder. Y en el catolicismo también sucede lo mismo. Muchos católicos ya están diciendo que este es un anticristo, el actual papa. Hay cisma entre ellos, y más que lo habrá, probablemente. Claro. Entonces tengamos presente que el Corán fue hecho como una trampa, porque tiene mucha cosa bíblica, pero tiene otra que no se corresponde. Y ellos, con toda su buena fe, los que hay de buena fe entre ellos, pues claro que tienen unas creencias muy nobles, pero evidentemente tienen esos puntos distorsionados que los están apartando de la verdad. Pero cuidado, ellos también van a encontrar la verdad en el último tiempo, ¿eh? Claro, porque aparte que son personas que no para nada son cerradas y escuchan, y que si siguen escudriñando tienen la misma oportunidad que nosotros, ¿no? Porque a mí, yo lo que lo que vi en la cara de este chico era que lo que yo le explicaba se quedaba así como embobado escuchando y como diciendo, pues será verdad, ¿sabes? Y yo lo veía como interesado, ¿sabes? Que al final me imagino que si es un siervo de Dios, Dios le pondrá también en su camino, le pondrá la verdad y le pondrá la salvación, ¿no? Como siervo, como hijo de Dios, ¿sabes? Sí, sí. No sé, fue una experiencia, la verdad, mágica y bonita, ¿no? Mi interpretación referente a lo que dices es la siguiente. Entiendo que Dios mismo reconoce que todos los demás dioses creados en sí mismos son buenos, que es el comportamiento del hombre que lo lleva a desfasarse, queriendo obtener objetivos grandes y llegando a querer ser como Dios de una manera indecente. Y después, por la otra parte, él mismo se hace cercano a nosotros, que es con lo que nos diferencia a los demás de dioses creados por él, incluso todo lo que hay en este mundo y si existen otros, no lo sé, eso él lo sabe. No, pues, a ver, en principio no hay otro Dios, sino es el Dios del cielo, y eso es lo que tenemos que tener muy claro, porque si no el primer mandamiento ya nos resbala. Y sí, es el creador de todo lo que hay, no hay todos otros dioses. Y lo que nos diferencia es que se hace cercano a nosotros mediante su Hijo Jesucristo, y es por él que obtenemos la salvación y podemos también comprender los hechos de la historia. Desde la creación han habido una serie de facetas que han pasado y que debemos conocer porque nos ayuda a tener una identidad. Eso tiene que ir evolucionando y se tiene que ir contextualizando y aplicando a los tiempos actuales. Yo creo que en su momento pues era edificante para aquel entonces, para aquella sociedad y etcétera. Entonces, vale, ya está. Pleguem. És que m'ha dit, bueno, com vulgueu, Jo simplement faig flash i ja està, Pues en esta mateixa lliçó en esta misma lección del lunes, se me cambió el chip así de repente, nos recuerda que Jesús vino a representar la naturaleza y el carácter de Dios. La naturaleza y el carácter de Dios. Por lo tanto, vino a enseñarnos como un padre. Mira, hijo mío, tú tienes que, este es el ejemplo que te doy. Síguelo. Mírame y síguelo. A corregir también vino el concepto distorsionado que muchos se habían formado acerca de la deidad. Vino a corregir el pensamiento de los que quisieron ser corregidos, ¿no? Vino para aquellos que le esperaban, vino para los enfermos. Si no te considerabas enfermo, no podías buscar la necesidad de él. Entonces,
aquí en Juan creo que es 14:7. No. Bueno, no sé dónde es, pero dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y viendo lo que significa el conocimiento, viendo todo lo que representa, lo que hemos visto ahora, hasta qué punto, a qué profundidad, si me conocieseis, a mi Padre conoceríais. O sea que si no conocemos todo lo que representa la alabanza, el conocimiento, su muerte, su costado traspasado, no vamos a conocer al Padre. Pues, en la etapa del judaísmo, para poder comprender el Nuevo Testamento se tiene que conocer de ella. ¿Cuál es? Y creo que con la Iglesia Católica ha pasado algo parecido, que para poder entender parte de la actualidad del Evangelio y de nuestras creencias, también debemos conocer historia de la Iglesia Universal. Es importante. Perdona, lo siento, es que me estaba... No pasa nada, tranquilo. Ya está, ya he dicho lo que tenía que decir. Pues la verdad es que... Lo siento, pero se me ha ido el oído para allá y no... Bueno, pues... el martes nos dice... después de la... Leamos lo que pone después de la pregunta que nos ejecuta la lección. Dice: Cristo no fue clavado en la cruz para crear amor hacia el hombre en el corazón del Padre. Escuchar, ¿eh? No fue colgado en la cruz para crear amor hacia el hombre en el Padre. No hay amor de Dios solo a partir de la muerte de Cristo. No es que Dios fuera vengativo hasta que vino Cristo y luego fuera amador. No. Dios amó siempre. La muerte expiatoria de Jesús no fue el medio para convencer al Padre de que nos ame. Ocurrió porque el Padre ya nos había amado, incluso desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué mayor evidencia de su amor podríamos tener que el sacrificio de Jesús en la cruz? Y el conflicto de los siglos dice: no es que el Padre nos ame por causa de la gran propiciación, sino que proveyó la propiciación porque nos ama. Y Satanás se ha ocupado de hacerlo al revés, de hacer creer a muchas denominaciones que Jesús vino a cambiarlo todo, incluso lo que se había hecho antes, lo que Dios hizo, que Dios se equivocó, parece, o algo, que era malo y luego se hizo bueno, o algo así, por Cristo, por su sacrificio. No. Sino que el sacrificio fue por amor a nosotros. Y nos recuerda y nos hace leer la parábola del hijo pródigo. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo que le pide a su padre toda la herencia y se va a vivir la vida terrenal, se lo gasta todo, hasta el punto de que tiene que comer de los cerdos, de la comida de los cerdos, y luego reflexiona y dice: hasta los criados de mi padre están comiendo mejor que yo. Y en ese momento que toca fondo decide volver. ¿Y cómo lo recibe el padre? Le dice: uy. ¿Y qué le pasó a que se quedó con el padre? Con los brazos abiertos. ¿Qué le pasó a que se quedó con el padre? Que no supo valorar nada de lo que tenía. Yo creo que también, pero yo creo que esto más que nada es una parábola que también es una historia preparada por Cristo para hacer entender un concepto. Y aquel concepto que se tenía que hacer entender, que quiere hacer entender, es ese amor de Dios por todos los que también en un momento dado deciden, pues, que no están de acuerdo y se van y tal, y que siempre tienen la puerta abierta para volver, que será más difícil volver o menos, pero que el Padre siempre ama, le amó antes de que se fuera. O sea, aquí veo yo tres estadios. El primero sería el amor del Padre a Adán, antes de que se fuera, antes de que pecara, ya amaba a Dios a Adán. Luego Adán peca y transgrede, pero le sigue amando. Aquí el hijo se va, peca, se va, empieza a pecar por ahí, y ¿qué?
¿Le deja de amar el padre? No, le sigue amando, porque lo demuestra luego. Cuando regresa, ese amor que lo estaba manteniendo unido a él, lo expresa en el recibimiento. Y puede ser que también da el ejemplo del hijo que se quedó, que en cierto modo hay momentos También, de la vida también. que uno tiene que saber pues divertirse también. El mundo, No porque creo que él esté... se puso celoso porque le había organizado una fiesta también. Y él decía que lleva tiempo allá y no había sido capaz de poder coger de la primogenitura de los animales, que no había organizado ninguna fiesta, y etcétera. Entonces eso a mí me da a entender que no supo, aparte de valorar, también en su momento disfrutar de lo que tenía en casa y Bueno, podía hacer. claro, ahí eso un poco va dirigido a los que están dentro, digamos, y estén pues como, bueno, ahí parados. No, para que aprendan a valorar los Sí, que están ahí. pues también hay que seguir investigando, hay que seguir buscando esa nueva luz, no quedar separado y decir, bueno, como ya estoy con mi padre, como ya estoy con el padre, ya estoy en la iglesia, ya estoy ahí sentado, pues... Esto es paralelo al mensaje a la Odisea, eres tibio. Claro, Estás dentro, lo tienes todo, pero estás indiferente. Él estaba indiferente. Sí, claro, él estaba indiferente. Estaba indiferente. Yo quiero leer algo aquí acerca de todo lo que estamos hablando, de la cruz y del conocimiento de Dios, que me parece que ya lo había leído en una escuela sabática, pero viene bien al tema. Dice, acerca de Juan 3, del 14 al 17, sin la cruz el hombre no podía relacionarse con el Padre, de ella pende toda nuestra esperanza. Gracias a ella el cristiano puede avanzar con pisadas de un vencedor, pues de ella procede la luz del amor del Salvador. Cuando el pecador llega a la cruz y mira a aquel que murió para salvarlo, puede regocijarse con todo gozo porque sus pecados son perdonados. Arrodillándose delante de la cruz, ha llegado al lugar más alto que pueda ascender un hombre. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se revela en el rostro de Jesucristo. Y se pronuncian las palabras de perdón. Vivid, oh vosotros, culpables pecadores, vivid. Vuestro arrepentimiento es aceptado, pues he encontrado un rescate. Por medio de la cruz sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama con amor infinito y eterno, y nos atrae hacia Él con una anhelante simpatía que supera la de una madre por su hijo descarriado. Podemos admirarnos de que Pablo exclame, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también el privilegio de gloriarnos en la cruz del Calvario. Es nuestro privilegio de entregarnos plenamente a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Luego, con la luz del amor que brilla en su rostro sobre los nuestros, saldremos para reflejarla a los que están en tinieblas. Todo el tema cae sobre el conocimiento de la cruz de Cristo. De esa manera obtenemos que el conocimiento del Padre, porque nos está revelando en sí su amor, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, por eso lo está citando ella aquí. Por eso es que este tema dice ella en otro, dice, no comprendemos el valor de la expiación, si la comprendiéramos hablaríamos más acerca de ello. No hablamos acerca de la redención de esa cruz, de lo que el conocimiento que se está dando aquí. De todo tiene. Si nosotros llegamos a tener ese conocimiento, como dice, como lo hemos visto, como tú lo has dicho con la concordancia Strong, también no sé si lo tenías, te faltó el de Oseas 6:3. Bueno, sí. no lo puse, bueno, era lo que me salió para la lección de... Sí, de pero hoy. ahí habla hay una versión que siempre me gustó cuando dice, conozcamos al Eterno, insistamos en conocernos, porque su venida y ya todo lo que hemos visto, entonces todo va relacionado con eso, con el conocimiento de Dios, con la cruz, con todo lo que hemos estado viendo. Sí, no, todo está preciosamente unido. ¿Preciosamente existe? No. Miércoles. Dice la lección, nuestro Padre Celestial está atento a atender nuestras necesidades por todos los medios posibles. ¿Alguien se siente perdido? ¿Alguien se siente solo? ¿Descarriado? ¿Alguien? Pero si nos está, dice que, ¿cómo? Leamos lo que dice... Leamos lo que dice el conflicto de los siglos, página 100, Camino a Cristo, página 100, dice,
Las relaciones entre Dios y cada ser humano son tan claras y plenas como si no hubiese otra persona sobre la tierra a quien brindar su cuidado. ¿Los hemos escuchado bien? Como si fuéramos únicos. Como si solo estuviéramos nosotros en este mundo y todos los ángeles de Dios estuvieran para servirnos a nosotros. ¿Cómo podemos quejarnos un poquito? Un poquito. Desesperarnos un poquito. Si nos está prometiendo que serán tan claras y plenas como si no hubiese otra persona sobre la tierra. Esto concuerda con la palabra de Dios cuando nos dice que Él hubiera muerto por un solo pecador. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Eso no es amor? ¿Se entiende ese amor? No. Además es infinito, solo puede darlo Dios, porque ¿cómo puede ser tanta gente? Ángeles por todos lados. A veces pensamos, es que estará muy ocupado para estar pensando en mí, ¿no? Hay tantas cosas por las que preocuparse, pero Dios es Dios y nos promete que, como si fuéramos únicos. Y nos recuerda también Mateo 6, 25 a 34, cuando habla de cada día en su propio afán. Me gustaría leerlo porque es interesante. Mateo 6, 25 a 34. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en medio de todo su esplendor se vistió como uno solo de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe que necesitamos todo esto como humanos. Lo sabe. Por lo tanto orar por cosas terrenales, que ya nos las da, que ya está, que tranquilos, que ya las tenemos, ya nos las provee. Oremos más por nuestro prójimo, oremos más por estar más cerca de él, oremos más por nuestra familia, por aquellos a los que llegar, para que nos consagre más, y el resto de cosas serán añadidas. Evidentemente, sí, todos tienen necesidades, todos, pero Dios las sabe y las conoce. No nos preocupemos por, ay, no tengo ropa que ponerme, necesito algo para este día, algo para otro día. ¿Qué voy a comer mañana? No. Todas esas cosas van a ser proveídas. ¿Y qué pasa? Que son cosas que parecen sencillas, o que parecen pequeñas, pero son pruebas de fe pequeñas para llevarnos a algo más grande. Si nosotros estamos siempre pensando en ay, pues ¿qué vamos? Con ese afán constante y vivimos en angustia. No puede un cristiano vivir en angustia. Si dice que ha dicho que como si estuviéramos solos en el mundo. Por lo tanto, sí, de ahí seguramente derivan enfermedades como la ansiedad, claro, y eso como humanos, como humanos estamos expuestos y evidentemente todo el mundo ha tenido ese momento, pero siempre tenemos que tener en nuestra mente ese último recurso que es seguir por fe, que debe ser el primero. Pero cuando estás en una situación así que no ves, es seguir por fe. Por eso enfermedades como la depresión no tienen cabida en el creyente. Claro. No tienen cabida. ¿Micro? Eso Desaparecen. Eso quiere decir... El micro, ¿Dónde está el micro? Tienen cabida, pero están. Ábrelo, para hablar. Están porque no vigilamos lo Sí, suficiente las avenidas del alma. Hasta arriba tienes que subir, Decimos que enfermedades como la depresión no deberían tener cabida en un creyente,
porque si estamos confiados en que el Señor conoce nuestras necesidades y Él las suple todas, entonces, ¿por qué estar depresivos ante vicisitudes? Solo hay que orar: Señor, tú sabes el problema, yo no lo puedo solucionar, tú pon tu mano. Hay que confiar y entonces el Señor nos quitará de ese trance. Sí, y no entraremos en esas depresiones que hay que ir a especialistas para que nos ayuden, nos atiendan, nos hagan salir de ese hoyo. Esa ayuda la tenemos en la Biblia, la tenemos en el Padre Celestial. El problema está en que no tenemos ese conocimiento de Dios porque no nos relacionamos con Él. Entonces, cuando hay depresión, cuando hay esa ansiedad de que estoy mal económicamente, mentalmente, cualquier problema que tengamos, es porque hay una falta de Cristo en nuestros corazones. Nos entregamos de corazón. Exactamente, hay falta una relación, porque puedo citar el versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás serán añadidos. Pero si no lo vivo, si no lo estoy experimentando, si no lo estoy buscando con la palabra de Dios todos los días, alimentando mi mente con eso, y en cambio estoy alimentando mi mente con películas, con música, con cualquier programa de estos, que es lo que nos lleva a eso, a la depresión a deprimirnos, exactamente. Entonces no podemos. Solamente buscando el conocimiento de Dios y buscando esa entrega diaria y esa relación con Él, entonces estos versículos van a ser una realidad en nuestra vida. Estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Que en la vida hay que poner las cosas en práctica, no solo venir aquí a aprender la teoría, ¿no? Una cosa que yo pongo o intento poner en práctica, Eclesiastés 7:14, ¿no? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Considera no significa que te hagas un mundo, le des 50.000 vueltas a las cosas y te quedes encerrado en casa, ¿no? ¿Eclesiastés qué? Eclesiastés 7:14. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y luego otro versículo que también es interesante es: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Eso qué significa también? De que nosotros tenemos que estar buscando lo que a nosotros nos nutre, no lo que nos desnutre, ¿no? Porque el corazón afligido seca los huesos y seca el alma. Pues entonces nosotros somos dueños de nuestro, entre comillas, somos dueños de nuestro cuerpo, entre comillas, lo vuelvo a repetir, y nosotros somos el filtro, como dice Ángel, que seleccionamos y a lo que nos acogemos, a lo que nos arraigamos. Si nosotros echamos raíces al alimento espiritual, la depresión y todo, Cristo lo sana. Si nosotros echamos raíces a las adversidades, pues nos vamos a morir en una depresión, ¿no? Hay un texto, hay varios textos. Yo ahora mismo no recuerdo. ¿Cuál era? ¿El 7? ¿El 17? Es que 7:14. Es que creo que en la mía pone ora. El día del bien, en la adversidad, reflexiona, me dice el mío. Reflexiona, sí, o considera, ¿no? Reflexiona. Vale, vale. Hay algo que creo que debemos tener en cuenta. Ahora hablamos mucho de depresión en nuestra época y muchas personas la sufren verdaderamente y se medican. Sí, sí. En la Biblia hay personas que dicen, bueno, es que también hubo personas como David que cogieron una depresión. O Elías. O Elías, o Salomón. No, diferenciemos las cosas. Una cosa es aflicción por algo que te ha sucedido o por un pecado que has cometido y quieres volver al cauce, y esa aflicción, como en el caso de David, le llegó a secar hasta los huesos. Pero no cogió una depresión, porque él en ningún momento se desasocia después de Dios, sino que tenemos todos los salmos que nos demuestran cómo en momentos difíciles él aún oraba más y se afligía y dejaba de comer. Es lógico, porque es un momento de angustia, pero no de depresión. Depresión es cuando pasas por eso y no quieres ni orar, no tienes ganas de nada. No, es otra historia, nada que ver, ¿eh? Y eso es un punto fundamental, porque incluso en iglesias adventistas se habla de eso,
como, bueno, es una depresión, todo el mundo puede caer, claro que todo el mundo puede caer, pero un cristiano no debería caer en eso, porque para eso está Dios, no hay otra. Y en el momento en que te cierras en ti mismo y generas los pensamientos de ay, pobrecito de mí, ay, no sé qué, y ay, no sé cuánto, entonces sí que caes en depresión. No puede ser ese pensamiento. Ahí estás dejando de luchar. Espera, que tenemos primero a este chico que sí, vale, pues no. Directamente relacionado con lo que tú has dicho, que Ahora, ni uno ni otro. precisamente ahí abajo, hablando con esta compañera de tu hermana, es lo que ella estaba diciendo, que cuando una persona tiene fe en algo, pues en Cristo o en Dios, lo que quieras, esa fe le ayuda a no caer en las depresiones. Ella misma lo decía. Yo le decía, es verdad, verdad. Dice, porque tu actitud es diferente hacia los problemas. No es que no tengas problemas, sino que tu actitud es diferente hacia ellos, ¿no? Es una actitud que dices, bueno, esto pasará en un momento u otro, ¿no? En cambio, la actitud de las personas que no creen en nada es que se hunden totalmente. Y precisamente ella, que también dice que tenía algunas creencias de tipo budista o que le gustaban. Sí, pero lo bueno del caso es que en esto sí que ha acertado bien, porque es así, ¿no? Pero como dice Víctor, Sí, vale, sí, perdona. órdenes. Bueno, ya está ya. Perdona. En el caso de que, o sea, lo normal es que un cristiano no caiga, ¿no? Pero en el caso de que por H o por B el demonio está ahí poniéndonos la zancadilla de que te tropiezas, el cristiano sabe a qué herramientas acudir para volver a levantarse, porque dice, hay del pobre que cayere y estuviere solo, porque no habrá otro quien lo levante, ¿no? Pero nosotros sabemos que no tenemos que estar solos, que tenemos que estar con nuestros hermanos en fe, ¿no? Y que tenemos que acudir a la iglesia. Pero si te pasa estando solo, está Dios ahí también, y tenemos que acudir a Dios. No tenemos que regocijarnos en los pensamientos de ay, qué lastimica de persona, que estoy hecho un desgraciado. No, tenemos que ser fríos, y tenemos, entre comillas, fríos la palabra, y ser serenos y tener fe, confiar en Dios, ¿no? Que Él nos levanta otra vez, porque Él ha demostrado que Él está ahí, porque nosotros somos niños espirituales. Estamos tomando leche. A David no le dieron pastillas, al rey David, y se salió. Y por fe en Dios, exacto. Espera. Yo quería decir que sí que es cierto que la depresión no debería ser una característica del creyente, pero quizás sí que debería serlo la tendencia a la depresión, porque del mismo modo que decimos que el creyente no deberíamos entrar en la depresión, podemos decir que el creyente no debería caer en el pecado. Y en cambio todos somos pecadores porque somos imperfectos, y al ser imperfectos podemos tener tanto tendencia al pecado como tendencia a la depresión. No es tanto el hecho de presionarse, porque a veces un cristiano no debería tener depresión, vale, eso puede presionar a los cristianos, es decir, ostras, estoy teniendo depresión, no puede ser, porque soy cristiano, no puede ser. No, es la actitud ante esa situación. Hay una frase, ¿vale? Hay un texto bíblico que a mí en estas situaciones me llena, porque dice que una cosa, viene a decir algo así parecido a esto, y no sé si en esta semana está, porque creo haberlo leído hace poco, pero no recuerdo cuál es la de esto. Dice, una cosa es entristecerse por las cosas de Dios, y otra cosa es entristecerse por las cosas del mundo. Cuando tú te entristeces por las cosas de Dios, ¿es depresión? No, es aflicción. Porque te sientes mal porque te ves pecador, por lo tanto es una reflexión, y esa reflexión te lleva a arrodillarte, orar y ponerte en sus manos para no volver a caer. Eso es un mal camino, ¿no? En la Biblia nos dice en este caso que es gózate de eso, o sea, te estás entristecido por respecto a las cosas de Dios, gózate de eso porque
Eso quiere decir que vas por el buen camino. Otra cosa es que te entristezcas por las cosas del mundo. Entonces, si en eso vas, entonces quiere decir que el camino que estás tomando no es adecuado, que tienes que ponerte aún más en sintonía para que esas cosas del mundo no superen en preocupación a la tristeza por no seguir a Dios. Y eso a mí siempre me ha llenado, porque te ayuda a identificar conscientemente por qué estás entristecido. Entonces dice, ¿por qué me entristezco? Ah, porque este cliente no me ha pagado. Es una cosa del mundo. No pasa nada. Si Dios quiere, cobraréis, si no, pues yo qué sé. Ya proveerá, yo me tengo que concentrar en otra cosa, ¿no? Entonces Satanás quiere que tú te entristezcas de eso, de lo que ves, ¿no? Entonces un poco quería dejar sí. Ha sido más de una frase, pero... Pues por mi experiencia y lo que conozco, lo poco que conozco, me queda mucho por saber todavía. Hay 3 pasos importantes que se han comentado, tanto el de Víctor, que habla sobre la aflicción, como el de Benjamín de la tendencia, y ahora este último que has comentado, que no me acuerdo cuál es. Total, creo que si somos, si somos cristianos y vivimos según nos dice la Biblia, creemos que el reino de los cielos debe estar establecido aquí y participamos como creyentes de establecer unas normas que la Biblia nos enseña y que es edificante para el bien funcionar de la sociedad. Sí que no podemos participar de aquellas leyes corruptas, disbaujes, robos, deshonestidad, egoísmo con exceso, etcétera. Pero todo lo demás debemos testificar tanto como podamos de su reino y hacerlo real aquí. Los 3 pasos que comentaba es el primero. Entiendo que al ser seres caídos podemos pasar por una situación, un familiar accidentado, un hijo, una hija, un tío, un abuelo, una abuela. Es muy desagradable, como todos sabemos. No sé si hemos tenido la experiencia de vivirlo. Todos, sí. Vale, pues entonces hay facetas en las que nos sentimos bajo anímicamente durante un tiempo, y hay el momento en que uno o continúa por el amor a Dios y al entorno de este mundo sin egoísmo, o uno se encierra en sí mismo volviéndose un egoísta y perdiendo las perspectivas de todo su entorno, incluso del cielo, que es lo que conlleva a la depresión. A ver, desconozco, no soy médico ni nada, es por experiencia que he pasado. Después está el siguiente paso, que es la persona, bueno, pues que sabe discernir en esta trascendencia de lo que es el estado anímico a lo que es la depresión, y reacciona. Pero el tercero, ahora otra vez no me acuerdo cuál es, pero bueno, ya me saldrá, supongo. Es la persona que se encuentra en este momento con esa depresión, que ya ha pasado por ese proceso. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene que hacer o la solución a ello? Pues conocimiento. Es que siempre estamos en el mismo. Conocer a Dios. Y predicar. Vivir para predicar. En el momento en que vives para predicar, dar el mensaje a los demás, ya no te centras en tus problemas en ti mismo. Te centras en que esa es una misión, y ahí hay gente que va a perecer, no con problemas que nos van a durar un tiempo, sino que se van a perder la eternidad. Y eso debería ser una carga para nosotros, para motivarnos a no centrarnos en nosotros, sino a dar el mensaje y vivir para eso. Allí se acaban depresiones. Puedes tener aflicción, pero la depresión ya no entra. Yo supongo que no sé... Yo no sé si se referías a los creyentes o no ahora mismo. Por eso no sabía... Y por la otra parte que había comentado el hermano que está en la punta del sofá, Rafa. el pelón, Rafa. pues ha comentado sobre Satanás. Y a mí me gustaría saber cuáles las características de él, porque realmente es lo desconocido que sería, sí. ¿Características? De Satanás. Pero, a ver... tú solo... No es nada para que las personas, o sea, es que... los creyentes
a veces lo hemos comentado, somos un filtro, somos como, no podemos estar tibios, ¿no? O eres caliente o eres frío, o estás conmigo o estás contra mí. Si estamos viendo que Cristo es el gran médico, que Él es el que nos da la santidad, quien nos sana, ¿no? El que nos hace estar en nuestra naturaleza al 100%, que es el que nos llena, que es el que nos da las capacidades, porque el demonio nos apaga. Entonces nuestra atención tiene que estar en Él. Es así de claro. Si tú tienes depresión, tienes que estar todo el rato, y el que no la tiene, todos, tenemos que estar contemplando a nuestro Dios, que Dios es Jesús y Padre, ¿vale? Si a ti las cosas del mundo te distraen, ya está Satanás ahí distrayéndote con las cosas del mundo. Él aprovecha para meterse en tu mente, porque lo estamos viendo a través de los alimentos, a través de la televisión, a través de todas las cosas del mundo. O estás en comunión con Dios, o ya empiezas a retroceder. Y si empiezas a retroceder, eres más propenso a depresiones, a estas enfermedades que tiene el mundo moderno. Por eso, nuestro camino es adorar a Dios y predicar el mensaje del Evangelio, que tenemos que conseguir que llegue al final del mundo para que llegue el momento de la segunda venida y ya está. Nosotros tenemos dos fuentes de auxilio. La primera es Dios, y la segunda los hermanos. Claro, pero es porque... Por eso dice soportándoos unos a otros, alentándoos unos a otros. Paciencia y mansedumbre. Claro. ¿Y el espíritu de profecía? Termino con mi participación. Yo quería comentar y posible dar que mi experiencia sirva, que muchas veces, y qué es lo que pasa con la mayoría de la gente, vive y actúa en función de lo que siente. Ahí está el problema. Cuando yo actúo en función de lo que siento, porque estoy engañada por mis sentimientos, porque no he llevado una relación con Dios no me he alimentado de su palabra, sino de otras cosas, entonces voy a actuar en función de eso. Si yo siento tristeza, pues ahí me quedo, voy a estar triste, deprimido, y no es así. Yo lo he experimentado en mi vida. Me vienen desánimos y me viene tristeza, pues no le hago caso. Digo, no. Exactamente, tengo la palabra de Dios que me dice que está conmigo, que cualquiera que sea mi problema me va a ayudar y me va a ayudar a salir. Entonces, haciendo ese ejercicio, no haciéndole caso a lo que estoy sintiendo en ese momento, entonces voy saliendo de ello y me doy cuenta cuando pienso y digo, tengo que pensar en que mi vida es en ayuda a los demás, mi vida es predicar a los demás. Entonces, cuando yo empiezo a meterme en eso y a decir que no estoy pensando en mí, sino que estoy pensando en los otros, se me va la tristeza, se me desaparece. ¿Por qué? Porque estoy viendo que a mi lado o en otro lado hay personas que están sufriendo y que necesitan de mi trabajo. Entonces ahí está lo que decía Víctor. Cuando vivimos en función de los demás, se nos acaba la tristeza y se nos acaba todo. Hay un gozo, como el gozo que vivimos el sábado pasado viendo a estas almas entregarse a los pies del Señor. Para mí fue un gozo, yo lo disfruté. ¿Por qué? Porque veo que eso es por lo que yo quiero vivir, por lo que yo quiero ser feliz, por ver a otros siendo feliz estando al lado del Señor. Mirad, como por ejemplo en el Nuevo Testamento podríamos decir qué personajes tendrían que ser los más propensos a pillar una depresión y no dejarla ya nunca hasta que se murieran. Los discípulos. Claro, porque le fallaron todos. Se quedaron solos, los azotaban, los torturaban, al final hasta los mataban. Los metían en la cárcel. ¿Y cogieron depresión? No, pero recordaban todos algo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué hacían cuando estaban en penurias? Aún cantaban himnos. Toma, casi nada, ¿eh? ¿Cuánto nos queda por aprender? De todas formas, hay que puntualizar algo, bueno, supongo que ya lo sabemos todos, que una cosa es tristeza
Una cosa es que un día estés decaído por alguna cosa, algún patacazo que te han metido y al día siguiente ya se te ha pasado. Y otra cosa es depresión. La depresión se considera depresión cuando es un hecho continuado de mucho tiempo. Cuando ni siquiera sales a la calle, cuando tu apariencia personal no la cuidas, cuando una serie de cosas, pero es continuado en el tiempo. No es una cosa de un día para otro, sino continuado en el tiempo, que a veces lo confundimos los términos. Es una espiral hacia adentro. Lo que pasa es que si estás desanimado, evidentemente, y al día siguiente otra vez, y al otro día, eso puede dar entrada a una depresión. No, claro, eso es distinto a la tristeza. La tristeza es un dolor que has padecido, pues no sé, la pérdida de alguien, por algo que has visto negativo, pues eso te produce tristeza, pero eso no tiene nada que ver con la depresión. Pero como dice Víctor, nuestra mente tiene que estar en Cristo, porque en Él todo lo puedo y me fortalece. Y ya está, y nuestra mente tiene que estar debajo de su resplandor por la eternidad, porque es su luz la que nos da el alimento y su palabra, ¿no? Todo lo otro nos va contaminando. Bueno, pues vamos directamente porque el jueves nos muestra el misterio del Espíritu, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de la Trinidad. Ya está más que explicado en todos los temas que hemos hecho al respecto. Creo que eran 7 o 8 temas, si no recuerdo más, 9. Y aún faltan. Pero ahí se queda claro lo que los textos que nos hacen leer pues muestran también, que en un mismo texto se ven las 3 personas y que no hay más que exponer al respecto. Solo comentar que, por supuesto, es un misterio, y como muchas otras cosas que vivimos a diario también lo son. Si tenemos en cuenta que no sabemos todo de nada, pues ya tenemos claro en qué consiste la creación de Dios. ¿Se sabe todo de algo? No. Vas entrando más, y al final te encuentras en algo ahí que dices, bueno, somos infinitos, que es lo que la física esta cuántica, o no recuerdo cómo se llama ya, o la metafísica, ya acaban aquí. Como somos infinitos, ¿qué somos? Por deducción. Dioses. Somos eternos, ¿no? Si somos infinitos y Dios es infinito, somos eternos, inmortales. ¿Qué más queremos? Estamos llenos de vacío, llenos de espacio. O sea que, fijaros hasta dónde podemos llegar solo con la visión humana de la situación. O sea que, cuidado con esto. Por lo tanto, no sabemos todo de nada, recordemos. Eso es lo mismo que le pasó a Satanás, creerse o hacerse igual a Dios o incluso superior, y por sí mismo y de malas formas se fue al vacío, ¿no? Hombre, él conoce los... Si tú te humillas, si te tienes que humillar, Dios te enaltece. Si tú te enalteces, Dios te humilla. Sí. O sea, la intención tiene que estar en el corazón, no tiene que estar en la metafísica. Claro, Dios es creador, y como creador sabe, él mismo sabe cómo hizo para crearlo todo, pero nosotros ni idea. Solo con humildad lo podremos conseguir. Si dice que en toda la eternidad iremos aprendiéndolo, por lo tanto... no podemos decir que ya lo sabemos ahora. Por eso que cuidado con alabar a todos aquellos que creemos que son muy sabios, porque le estamos poniendo en la situación de Dios. Y luego, quizás para acabar, el viernes, Elena White nos invita, dice, leer aquí, para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos a Él con un nuevo nombre, un nombre entretejido con las asociaciones más caras del corazón humano. Nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre. Este nombre pronunciado cuando le alabamos a Él y cuando hablamos de Él es una señal de nuestro amor y confianza hacia Él, y una prenda de la forma en que Él nos considera y se relaciona con nosotros. Pronunciado cuando pedimos un favor o una bendición, es una música para sus oídos. A fin de que no consideráramos una presunción el llamarlo por este nombre, lo repitió en renovadas ocasiones. Él desea que lleguemos a familiarizarnos con este apelativo. Dios nos considera sus hijos. Por lo tanto, debemos llamarle oh Yahvé,
no, oh Padre, Padre. Eso quiere que le llamemos Padre. Dios nos considera sus hijos, nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del Cielo. Nos invita a confiar. O sea, recordemos que uno de los significados de las palabras que vimos de Yad y Yada era príncipe. Los hijos del rey, más fuerte que aquella que un hijo, más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Nos invita, a confiar en él con una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que el amor humano le es posible ser. Es inconmensurable. Nuestro Padre Celestial ha expresado su amor por nosotros individualmente en la cruz del Calvario. Por nosotros individualmente en la cruz del Calvario. Murió por cada uno de nosotros, individualmente, no en grupo. El Padre nos ama, Él está lleno de compasión y tierna misericordia. Mirad cómo en el momento en que decimos Padre, o hablamos de nuestro Padre, y lo hacemos en una congregación, seamos 2 o seamos 800.000, automáticamente, ¿cómo nos vinculamos entre nosotros? Hermanos, ¿no? Hermanos. Y somos iguales ante Él. Claro, o sea, somos hermanos. No importa si uno tiene más edad, menos, si se ha vinculado antes o después, no importa, todos somos iguales. Y Él nos une a todos. ¿Qué más queremos que eso? La pregunta 4 nos recuerda, dice, que el mismo que creó el universo fue el mismo Jesús que murió por nosotros en la cruz, y eso nos debería hacer reflexionar totalmente, porque es un poco el gran círculo del plan de salvación. Él nos creó. Y luego hay un pequeño vídeo de 5 minutos que nos recomienda Tony. Son 4 minutitos que dice que va muy bien para la lección, que lo podemos ver un momento y acabamos. Las palabras que vas a experimentar son verdaderas. Estas cambiarán tu vida si tú las dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. Mi hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuándo te sientas y cuándo te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres. Porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. Te ofrezco mucho más que lo que tu Padre terrenal podría darte, porque yo soy el Padre perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos.
porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza, porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón, porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar, porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero. Yo te cargo a ti, cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra. Yo soy tu Padre y te he amado como a mi Hijo Jesús, porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti. Y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti, haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí, y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor. Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con amor, tu Padre Omnipotente, Dios. Una semana. Y ya sabéis que ya está subido toda la grabación de los bautismos que gracias a Dios tuvimos en casa de Tony y Marisa, y que para nosotros fue un privilegio poder oficiar, y fue un privilegio poder vivir al lado de todas las personas que estaban allí. Creo que de un modo impresionante, que no hay palabras. Y nos sentimos tan a gusto, que queremos seguir haciendo bautismos, mira por dónde. Y si Dios quiere, vamos a tener más bautismos próximamente, porque ha habido personas que no pudieron estar en ese día. Os vuelvo a pedir, por favor, todos los que no pudisteis estar y queríais ser bautizados, que ya habíais cumplido los requisitos necesarios para ello, por favor, me escribáis de nuevo y me digáis más o menos en qué fechas os iría bien para que podamos buscar algo común para todos. Solo deciros que como ya está subido todo lo que allí se grabó, lo podéis ver ya en nuestro canal oficial, también en nuestro blog oficial, también en el canal de YouTube.
veréis que hay un momento en el cual solo se oye canto, es el momento justo de los bautismos. Hubo un problema de conexiones y allí se perdió la voz, por eso hemos tenido que poner solo esa parte musical. Pero intentaremos, porque mi hermano me ha dicho que en su cámara sí quedó registrado más o menos el sonido de ese momento, intentaremos hacer una combinación de las dos cosas y volverlo a subir de nuevo, pero mientras creo que podéis disfrutar de ello y para nosotros será un inmenso placer poder volver a repetir esto. Bien, no sé si alguien de aquí quiere decir algo. Yo solo pediros que oréis por estos nuevos hermanos en la fe. Ahora ya podemos decir que son nuestros hermanos de lleno y que esperamos que pronto se lo podamos decir directamente así a muchas más personas. Tenemos un Padre, ¿verdad? Solo un Padre, todos somos hermanos. Pero para ser hermanos en concreto, no solo de raza humana, sino hermanos en la fe, se necesita pasar por las aguas del bautismo. Y estaremos muy contentos y muy felices si aún hay más personas que deciden entregar sus vidas al Señor. Bien, después de esto, sencillamente comentaros que esta tarde a las 5 vamos a seguir con... Cielos. Señor, gracias te damos de nuevo porque has vuelto a utilizar esta escuela sabática como vía para que todos nos regocijemos, nos gocemos, nos sorprendamos y la verdad es que nos emocionemos con toda la sabiduría que tienes preparada y esperando para nosotros. Porque en ese conocimiento debemos persistir. Nos estás marcando las pautas constantemente, nos estás enseñando cuál es el camino que debemos tomar porque nos amas. Señor, te damos gracias por eso. Y también aprovecho este momento para pensar en todos aquellos que por alguna razón hoy no han podido venir aquí, o que no se atreven simplemente a venir, o que pues no han tenido problemas de conexión, o para que estemos todos en espíritu unidos, en este espíritu que nos lleva a tu segunda venida. Ayúdanos a esperarte con devoción y a no estar parados. Mi buen Dios, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén.